Traigo un directito, como siempre, de Fortnite y vamos a ver qué nos depara la semana número 4. Vamos a intentar cumplir algún desafío y otra cosita más antes de comenzar. Quería deciros que en una hora o así estaré en directo en Instagram, ¿vale? Así que si queréis uniros al directo de Instagram, aparte del de YouTube, pues tenéis el enlace tenéis el nombre por la descripción, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos allá y a ver qué sale hoy. Vamos a intentar ganar una partidilla ahí toflama y a ver qué tal. Y si queréis, si queréis, os suscribís así de paso, solo de paso, ¿vale? Si no, pues no os preocupéis, tranquilos. Y si queréis que haga directos con más amigos míos, etcétera, pues ya sabéis, un pedazo de like, suscribiros y pues nada, sería vernos en la próxima con amigos y ya estaría. Vale, como veis, nos vamos a cambiar al modo en solitario y vamos a ver si tenemos algún amigo para jugar en dúos, ¿vale? Vale, chicos, tenemos a Antoine bueno, si se nos une alguien, ¿vale? A ver, yo voy a seguir hablando como si nada, ¿vale? O sea, lo que voy a hacer va a ser hablar como si no estuviera en un directo a partir de ahora. Y bueno, a partir de ahora aún no. Por cierto, la skin de hoy está bastante guapa. Estuve pensando en comprármela, pero no tengo pavos, como veis. Si queréis que sortee un pack de 5 euros, que es el pack Laguna, con 600 pavos, camuflaje de piña y mochila, que es el piñarelo. Yo pues ya sabéis que si el vídeo supera 100 likes, lo sortearé. Aparte de sortear 1000 pavitos para todos vosotros. Así que ya sabéis, un pedazo de like, suscribiros y tendréis 1000 pavitos en el sorteo y un pack de Laguna que os trae 600 pavos, una skin, un envoltorio y aparte el piñarelo. Pues nada, chicos, vamos a ver qué tal. Nos vamos a cambiar de skin porque quería conseguir el platanito aquí como vosotros, a ver si somos capaces, ¿vale? Nos vamos a poner, como veis, nos vamos a recordar a los viejos tiempos. La temporada pasada, cuando desbloqueé el rey helado con vosotros, pero lo voy a poner en azul. Vamos allá, chicos. Nos ponemos su mochila en rojito y chicos, vamos a tope a intentar hacer desafíos, porque hoy os lo juro por mis muertos que llegamos al banano. Os lo juro, por favor, os lo juro de verdad, chicos. Si queréis que hoy llegue el banano, ya os podéis ir uniendo ahora mismo, invitar a vuestros amigos, echar un dedo de like para mí, suscribiros y activar la campanita para mí. Así que nada, 3, 2, 1, semana 4 de Fortnite y a ver qué tal. Un segundo, chicos. Vale, ya he vuelto y tenemos aquí como fase 1 de 5, aterriza en pisos picados. Tenemos aquí, usa el boloncho en partidas distintas. 0 de 5 llevamos, como veis yo no hice nada. Consigue una eliminación con un arma con mira y un arma con silenciador. Esto lo vamos a hacer en el modo de refriega de equipos, ¿vale? Aquí tendríamos
Lánzate a través de estructuras construidas por jugadores con un cañón pirata. Hay que lanzarse a través de 25 estructuras, ¿vale? Busca el tesoro enterrado 2 veces, chicos, y ya tendríamos 5 estrellitas. Elimina enemigos en Antequera Alegre o en Parque Placentero. Y por último, desafío que tiene 3 fases sería la primera. Sobrevive a 60 oponentes en una misma partida. Como veis, ya tenemos estos 3 completos. Así que chicos, vamos allá, porque sois los mejores, chicos. Nos vamos a cambiar de servidor, que lo puse el otro día para intentaros enseñar un bug, pero no funcionó, así que nada, vamos a poner Europa, aplicar y nos vamos a jugar, chicos. No sé por qué haya aparecido un símbolo de exclamación debajo de donde pone en solitario, pero nos da igual. Nosotros vamos a por el banano, chicos. Vamos allá, que yo os quiero mucho. Y chicos, si queréis que suba directos y un vídeo toda la semana, bueno, todos los fines de semana, pues ya sabéis, el siguiente voy a subir un directo y un vídeo sí o sí, porque es mi cumpleaños, ¿vale? Así que nada, si queréis que siga así, con este ritmo, pero más activo que nunca, ya sabéis, pedazo de like, suscribiros y activar la campanita, por favor. Y si llegamos, ya sé que dije si llegamos a los 100 suscriptores y a los 100 likes, que os sorteaba 1000 pavos y un pack de Laguna. Aunque los 1000 pavos no lo sé muy claro. Lo que más claro os tengo es el pack de Laguna, porque así podría sortear 2, ¿vale? Así que nada, lo que os iba a decir, si llegamos a los 100 comentarios, el que lo haga tendrá 3 partidas conmigo. Yo sé que no soy como Vegeta 777, que en francés es Vegeta 777. No me sale, chicos, soy el peor pronunciando en francés, así que no me culpéis. Me dices que hay un boloncho, por favor. Pues parece que no. Entonces lo que vamos a hacer va a ser irnos a parque, ¿vale? Vamos a ir directamente a Parque Placentero y nos vamos a coger unas cuantas armillas y vamos a intentar eliminar personas aquí, ¿vale? Nos vamos a meter por aquí. Vale, chicos, acabamos de morir tontamente, pero no pasa nada. Vamos allá. Primera partida del día, normal y corriente, ¿vale? Puse la calidad del directo más alta que nunca, espero que se vea fenomenal. Si es así, pues ya sabéis, decírmelo por los comentarios. Y así llegaremos a los 100. Y ya está, chicos, ya está, chicos, ya está. Eso sí, vamos a seguir jugando, pero en el modo que me gusta a mí para hacer los desafíos. Vamos a ir allá, vamos allá y a ver qué tal. También, por supuesto, tendríamos los desafíos diarios, que este lo vamos a cambiar, a ver cuál nos pone. Sobrevive a oponentes en solitario. Si hacemos esto, subiríamos un nivel, ¿vale? Bastante bien, la verdad. Así que nada, vamos allá. Yeah, nena. Y quiero que por los comentarios, los que lo sepáis, pongáis: yo solo como pollos en femenino. Sí, chicos. El que lo ponga, lo agrego a forma hoy mismo, si está conectado. Y ya está, chicos.
Pues chicos, vamos a... ¿dónde está mi arma? Vamos a por un boloncho. Un chocho, un boloncho, chocho. Boloncho. Vale. Vale, chicos, me vais a decir que no encuentro ni un arma. Pero aquí tenemos esto. Oh, qué rápido va ahora, ¿no? Antes iba el triple de fácil, Vale, chicos, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vale, tengo poca batería en el mando. No pasa nada, porque si no la enchufo ya. Vamos a tomar esto. Nos pillamos este, chicos. Una escopetilla, bien, bien, bien. Vale, ahora nos llevamos el fusil de caza. Vale, vale, vale. Por ahora estamos encontrando bien armas, armas buenas, ¿verdad? O sea, no muy buenas, pero tampoco muy malas. Vale. Vale, además tenemos bastantes balas. No es una cosa que me preocupe, ni que me tenga que preocupar. Pienso yo, no sé. Opinar por eso. Bueno, intenté ahí darle rápido, pero es que soy muy malo apuntando y lo sabes. Fui el primero en morir. Qué pena. Pero nos vamos a poner aquí. Vale, pensaba que había alguien ahí. Vale.
increíble. Matadme y matadme. Increíble. Increíble, chicos. Increíble. Increíble. ¿Por qué tenía que... Claro, antes no me di cuenta cambiarlas. Sí, chicos, matadme. Soy que no soy... Es que el mismo de antes. Chicos, os lo juro, estoy manco hoy, ¿eh? Bueno, hoy siempre. No me lo vamos a mentir. Chicos, necesito un arma con silenciador. Vale, buena kill. Vamos a distraerlos, en plan, les vamos a tirar esto. Lo hay aquí, ¿no? Vale, chicos, espera que aquí me cambié la bomba. Tengo que poner la bomba de último, chicos. Que no suelo ordenar el inventario. Ese es el problema. No. Solo matamos a 30 personas, loco. Y ellos no me mataron 100 veces. Qué pegado, tío. Bueno, chicos. Pues vamos a intentar subir a eso y hacerlo. Está en el nivel 47, donde está el banano. Y ya. O sea, no completé ni un desafío, tú. Qué locura.
Pero si completo el nivel 5 ya llego a este. Y luego como subir al nivel 30 ya estaría en este. Y luego sería completar el de... Un segundo, chicos, voy a ajustar esto, bonsai complete. A ver comentarios. Espera un segundo, Me voy a poner así porque tengo un móvil sin batería y si no, no os bien, ¿vale? Pues a ver, tendríamos... Ya sería... O sea, si cumplimos uno de 5, mismo de estos. O sea, nos ponemos 3 veces de top 50. Ya subimos de nivel, ¿vale? Entonces después vamos a subimos, clavamos y hacemos esto. O sea, lo terminamos ahora, imaginad. Y luego subimos de nivel, ya estaríamos en el canal. Pero hay una partida y el directo ya habría finalizado. Lo que vamos a hacer es irnos ya para la partida y que Dios nos bendiga. Os voy a poner la pantalla completa, un segundo. Vale, ahora yo creo que ya estaría, ¿no? Sí, vale. Ya volvemos a dar como antes. Pantalla completa. Vale. Ahora vamos a caer aquí. Bueno, no vamos a caer en el bloque. Bueno, sí, venga, va. Chicos, somos valientes, venga. Además, está a nuestro favor. Y de vosotros, pues, sabéis, decídmelo. Por ahora algo tenemos, pero bueno. Nos vamos a poner 1, 2, 3. Entonces vamos cogiendo esto. No tiene sentido. Vamos a abrir esto, chicos. Y una escasa, qué bien. ¿Qué más? Nada más, chicos. Vale, armas silenciadas. Mismo una SCAR silenciada yo creo que nos valdría, ¿no, chicos? Si no me equivoco, nos tendría que valer. Una
pista con nosotros. Esto lo vamos a dejar aquí. Por lo menos ya que lo pusimos, utilizarlo un poco, ¿no? Vale, a ver qué hay aquí. Estos bambús, la verdad, dan muchísimo miedo. Y me tardo nada en encontrar los bambús. ¿What? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué? ¿Cómo se ha bugueado esto, loco? Bueno, no sé si en realidad te pasó un reto, ¿no? Paso de bajar ahí. ¿Sabes? Literal. Bajo la palabra. Literal. Ojo. Soy yo aquí el mejor del mundo diciendo literal. Oh, hay más ideas, chicos. Vale, Sniper, nos lo cambiamos. O sea, el Barret nos lo cambiamos por esto. Esto por esto. Vamos a seguir luchando por aquí, ¿vale? Hasta que nos pille la tormenta, nos mate y ya nos lleve a donde nos tiene que llevar, o sea, a la zona. Porque no sé si sabíais eso, de la refriega de equipos. Aunque le da la eliminación al enemigo, también te la da a ti, creo. O algo así era. Una cosa, chicos. Pues entonces... Estoy en el lago yo, ¿no? Bueno, voy a coger este rayo. Estamos aquí. ¿Qué? ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada, loco! Si esto parece Minecraft ahora. ¡Qué guapo! Tío, bajo el mapa. Vale, chicos, me voy a poner así el mando solo para y voy.
Vale chicos, ya estoy de vuelta. Y por lo que veo me acaban de matar. Bien, bien, reto cumplido. Ahora vamos a intentar ¿ves? No es ahí, entonces, no. Vale, hola, estamos jugando aquí, ¿vale? O sea, unas partidillas. Sí, chicos, yo creo que ya estaría, ¿vale? Entonces, sí. Y voy a poner un momento los comentarios, que es aquí, aquí y aquí. Vale, ya me podéis escribir por aquí, los que os miráis, y como no hay nadie ahora mismo, pues lo voy a quitar. Bueno, no lo voy a quitar realmente, porque... Buah, chicos. Hemos completado un reto, ¿vale? Un reto de la semana 4. Entonces ya vamos mejor, ¿eh? Ya vamos mejorando, chicos. ¡No! Chicos, le pasó rozando, justo se movió un poquillo. ¡Guau! Me mataron. Vale, ya llevamos 35 minutillos de transmisión en directo, o sea, en directo, en vivo, como lo queráis llamar. Uy, chicos, casi. Vale. Aquí. Hacemos así. Vale, bien, chicos. Ahí un headshot, no sé cómo llamarlo. Me falta la escopeta en vez de tener la pistola con silenciador, solo que como la cogí para el reto, chicos, pero no pasa nada. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto.
Vale, vamos a ganar la partida en 3, 2, 1. Ya. Perfecto, chicos. Perfecto. Con 2 kills, mejor que antes. Pues a ver, antes nos hicimos una kill más, pero perdimos, ¿sabes? Hay diferencia. Así que nada, chicos, subimos de nivel. Conseguimos ya el graffiti. Vamos a jugar 2 partidillas en solitario para poder subir a otro nivel. Y a lo mejor me compro el nivel del banana. Vale, chicos, perfecto. Llevamos esto. Aquí tendríamos esto. Y ahora aquí y vamos a hacer la GG, el alfombrilla de baile, aplatanado, árbol gruñón, bananas, dibujos de trog, dojo dragón, gato de neón, muñeco de nieve GG, muñeco de nieve derretido, Melo lo hace mejor, llave esqueleto, lince, hula del equipo Arcos, hueste guau, general invierno, ojo de buey, pillado, polilla, Ramírez Pixel, saco de carbón, serpientes GG, sirena y, como no, amor para todos. Vamos allá, vamos a poner aquí un creador, como yo no tengo, vamos a poner un desafío se va a hacer muy rápido. ¿Me voy a devolver al euro? No. Paso a arriesgar, chicos. Paso a arriesgar. Y vamos a ir a... No, vamos a subir de nivel. Sí que sí, vamos a tener que ocupar un buen banquete o conseguirlo ya con vamos a jugar 2 partiditas en solitario y a ver qué pasa. Porque el que busca el tesoro enterrador nos daría 5 estrellas. Es que no lo sé, chicos, no lo sé. Qué sueño. Yo tuve el instituto. Vamos, es viernes. Tuve examen, saqué un 8,5. Estoy destrozado ahora mismo. Estoy partido, loco. Estoy roto. Y jugar con una pantalla tan pequeña. Nos vamos a arriesgar. Vamos a ir aquí. Y a ver qué pasa. Cuánta niebla, chicos. Voy a ir aquí. Cojo un boloncho, cojo armas y ya está.
ahí. Vale, chicos. No vamos a arriesgar. No, chicos, me dio, porque salí de donde la valla, es que soy tonto, chicos, literal, soy tonto. Y además me mató uno que se llama como yo. Subo de nivel. No, casi. No. No podemos sobre el jugador, no. ¿Cómo me tengo que apuntar el nombre? No sé. Pues... Ethan García 06, madre mía. Y además que ya se pasó el nivel 99. Lo de los comentarios para que no os moleste mientras nadie escribe. Vale. Como los enemigos van por Parque Placentero y a de Vuela Alegre, lo que voy a hacer va a ser caer pisos picados, cumpliría la primera fase de desafío, y después lo que haría sería ir a... Bueno, no, voy a ir a coger un boloncho ahí enfrente. Creo que hay ahí, ¿no? No. Al final sí que va a ser buena idea aterrizar en pisos picados y luego ir para Parque Placentero.
lo matamos. Perfecto, primero aquí. Y fui el primero en matar a alguien. A ver, ¿qué tengo que hacer? Aterrizo en pisos picados. Hecho, chicos. Sobrevive a 60 oponentes en una misma partida. El segundo lo tengo hecho. Bueno, después tenemos que jugar en solitario. Porque a lo tonto con esos desafíos ya... O sea, ya... ¿Cómo se dice? Qué buena, ¿eh? No la había probado todo. Pues chao, sufrí. Y no le doy. Madre mía. Madre. Quiero un bolón, chicos. Un boloncho, vale. Sí. Bueno. Y ahora hacemos así. Vale, todo recargado. Vale, supuestamente son estructuras de enemigos. Entonces si yo hago esto y me ahí cuenta, ¿no? Vale, también ya me vino aquí.
Yo qué sé, yo no estaba. Vale, chicos, como nos queremos hacer una kill con este, lo voy a cambiar por la escopeta. Sí, señor. Vale. Pues nada, lo de las estructuras sí que me contó, solo que a mí no me lo ponía. No sé por qué. Pero no pasa nada. Sí, vale, otro, casi. Vale. Nos acabamos de matar, chicos. ¿Cuántas llevamos ya? 14. Ahora tenemos que buscar otra vez el camionsete. Vale, vale, vale. Chicos, tengo que buscar. Ahí está. Perfecto. Joder, vaya M, chicos, vaya M. Y como nos ganen y no pueda llegar a conseguir ese reto, os lo juro que me tiraría por la ventana. Me tiraría, no me voy a tirar. Oh, chicos, por favor. Dame un poco más, güey. Estaba allí detrás. Bueno, chicos, no pasa nada. Creo que subimos de nivel por el nivel normal, que llegamos al nivel 30. Así que nada, ya estamos más cerquita del platánico. Y a ver qué pasa. Complicado conseguir el plátano, oye. Sí, sí. Vale.
45 y la fase 2. Fucking ninja. Vale, chicos, vamos a ponernos en ninja. En la técnica de la segunda fase nos vamos a poner las mochilas o así, o nos ponemos una así, también le queda bastante bien. O chicos, ¿cuál le podemos poner? Una así. Le vamos con esta, solo por el no sé, no me hace gracia. Pues nada, chicos. A ver. Vamos a ver qué tal. Vale. Nos faltan dos niveles. Uno lo podemos subir con esto, que lo vamos a intentar hacer ahora, ¿vale? Yo creo que en 2 partidas hacemos los 2. Así que sería ya un nivel. Y luego el otro lo podríamos hacer con el cañón pirata, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Vamos a hacer el solitario, pero me gustaría llegar a conseguir plátano hoy, pero no pasaría nada tampoco. Si lo conseguimos, me gustaría, de verdad. Mirad, ahora mismo son las 11:10, así que bien épico. Así que chicos, por favor, esto lo hago por vosotros. Vamos a intentar campear a muerte, etcétera. Y vengo aquí en un segundo, ¿vale? Un segundo. Porque tú que quieres instalarle cosas. Pues déjame que te pruebe. Vale chicos, ya estamos aquí, entonces vamos a campear. Entonces nos vamos a poner allí. Mirad, os lo enseño en el mapa. Es una muy buena zona para campear. Si nunca fuisteis, id chicos. Y si os encuentro cerca no me matéis, por favor. Un segundo, ¿vale? Corto el audio.
Pues ya tendríamos aquí lo que viene siendo el campeo guapo. Ahora mismo ya quedaríamos arriba de todo, como veis, bueno, ahora cuando mueran 2 personas, en top 50 y ya sobreviviríamos a 50 personas más. Lo que molaría sería llegar a finales de partida, en plan que la zona siga cayendo por aquí cerca, ir campeando y por favor quedar hasta que haya 60, o sea, hasta que haya 31 personas, ¿vale? Y así ya serían 100. Y luego con estar hasta el top 50, que lo acabamos de cumplir ahora mismo, hasta estar otra vez hasta el top 50, ya cumpliríamos otra vez los 2 desafíos. Entonces, pues nada, después y eso, hacemos lo del cañón pirata y ya está. ¿Y dónde tenemos que aterrizar? En Chiringuito Chatarra después. Pues vale, sería Chiringuito Chatarra y con eso ya completaríamos todos los niveles para poder llegar a lo que viene siendo el nivel 47, donde se encontraría la skin del banano, la cual nosotros apreciamos bastante. Os dejo sin audio un segundo, vais a observar la partida porque tengo que hacer unas cosillas, pero son rápidas. Antes de acabar la partida estoy aquí. Chao, chao. Vale, pues chicos, ya volvería a estar aquí. Y pues nada, como veis, la zona sigue en el mismo sitio. Quedan 32 personas, una más y ya nos podríamos morir, ¿vale? A mí eso ahora mismo ya no es lo que más me preocupa. Así que nada, chicos. Lo que vamos a hacer va a ser avanzar un poquillo para que no nos coja la zona. Porque lo que viene siendo armas, tampoco teníamos armas muy buenas. Y trampas, lo que viene a ser, solo tenemos la ametralladora. Entonces no sé cómo vamos a hacer. No lo sé. Pero ya visteis, ese sitio es muy bueno para campear. Y si no os cae la zona ahí, pues va a estar cerca, ¿vale? O sea, puede ser que en varias partidas os caiga lejos y tal, pero normalmente suele estar o ahí, ¿sabes? En la primera zona o un poquillo cerca, ¿vale? Así que nada. Ahora ya nos daría igual morirnos porque subiríamos
no de nivel, pero subiríamos el desafío. Bueno, los dos desafíos. Y a ver, si pudiéramos quedar en el top 10 o así, estaría esto muy guapo, chicos, muy guapo. O incluso en el top 5, molaría mucho. Vale, la segunda zona, como veis, está muchísimo más lejos, pero es que muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero si encontramos un boloncho de paso, pues lo uso, ¿por qué no? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Vamos aquí. Ya nos falta poquito, estamos por la discoteca que antes estaba recubierta de nieve, si no os acordáis, o sea, tenía nieve alrededor. Pisos Picados también, Ribera Repivi también, esta montaña también tenía algo de nieve y como veis poco a poco se va descongelando, ¿vale? Lo que es el bioma de nieve. De hecho, túneles tortuosos ya está a punto de quedarse sin nieve. Y el pueblo vikingo, como sigue así, también. Y pues nada, chicos, parece que va a ser esta partida. Y luego voy a intentar conseguirlo en el siguiente directo que haga, ¿vale? Así que nada, vamos allá y a ver qué tal. A ver, venga, 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 que entramos en la zona. Vamos a entrar en el top 20. Vale. Hacemos así. Pim, pam. Truco, truco. Para adelantar un poco, aunque nos quedemos sin materiales. Pero es normal que nos quedemos sin materiales porque realmente estamos jugando una partida pero que muy campera lo que viene a ser. Así que nada, vamos a romper esto. Va a tener que armarnos casi, bueno, no, casi no, 100 de material. Y, no, bueno, me ha dejado colgado tú, todo loco. Bueno, no pasa nada, bueno. Rompemos este árbol de aquí. No del todo, pero bueno. O sí, depende. Lo vamos a dejar a 50, no por nada. Bueno. Eso estuvo perfecto. Buah, una minigun sin balas. Como que no hay, chicos. Como que no. Tenemos 18 balas en la mini. Y nada, vamos a entrar en la zonita. Vale, nos cogemos esta maderita. 8 de madera. Pero bueno. Algo es algo, chicos. Nunca despreciéis nada. Porque siempre es mejor algo que nada. Estamos a punto de entrar en el top 15. Vale. Pedazo de construcciones que hay allí. Madre mía, Willy. Compañero. Una partida, la verdad, muy campera, chicos. Muy campera. Pero nada, tenemos un Barret perfecto. Incluso podemos matar a aquella persona que estoy viendo construirse por allí. ¿La veis, no? Vale. Pues si la veis, mejor para mí. Vale, ya sí que sí entramos en el top 15. Vale, chicos, esto se pone serio. Se pone serio. Quedan 13 personas, conmigo 14. Y pues nada, muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a intentar que no nos vea. Vale. Bueno, chicos, hemos quedado de 11, 116 enemigos,
Como veis, también completamos en lo del top 50 me falta uno. Y pues nada, vamos a ver las estadísticas de la partida. Subimos bastante en el nivel 30. Y bueno, chicos, pues nada, voy a dejar por aquí el directo. Si eso lo vuelvo a hacer ahora, o sea, empiezo a hacer ahora dentro de poco. Y si me tengo que viváis la vida, chicos. Adiós. Y que sepáis que os quiero y que quiero que lleguemos a los 100 likes. Así que chao, chao. Y nos vemos en la próxima. Adiós.